Próximamente. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos aquí en Como Caídas del Cielo. Me da un gusto enorme poder verlos, escucharlos, admirarlos como cada lunes. Así que hoy tenemos un gran programa, pero no sin antes presentar a mis queridas amigas, hermanas, colegas de Como Caídas del Cielo. Guadalupe Montaño. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Lupita? Buenos días, aquí ya feliz otra vez esperando este programa y claro, acompañada de estas hermosas damas, amigas, como bien lo dices, y compañeras de alma. Eso es, Gracias. muchas gracias, Lupita. Y bueno, como cada lunes también no puede faltar el orden y la compostura de nuestra querida Normita Magaña, que también nos va a presentar a la invitada. ¿Cómo estás, Normita? muy bien, feliz y contenta de estar una semana más compartiendo estos micrófonos con ustedes, como siempre, y claro, en un gran programa el día de hoy. Yo ya tengo muchísimas ganas de que conozcamos a nuestra invitada. Ha sido un verdadero gusto poderla traer a este día a la cabina, si ustedes están de acuerdo. Y quiero presentárselas para que vean nada más, porque hoy tenemos un tema súper interesante. Gaby Loza es nuestra invitada. Gaby, bienvenida, qué gusto tenerte en cabina. Gracias. Gaby es numeróloga certificada y máster Reiki por el Instituto Mexicano de Numerología y es especialista en bioneuroemoción por el Instituto de Enrique Corbera. Sí, así es. Y bueno, y Gaby, hoy nos vas a hablar de un tema súper interesante que se llama lealtades heredadas. Así es, Normita. Bienvenida. Bueno, antes que nada, Gaby, gracias muchas por gracias. la invitación. Y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes tres, que bueno, o sea, soy su fan, ¿eh? Gracias, Sí, Gaby. o sea, y qué bueno que está de vuelta Como Caídas. Después de porque- una sí, después de- temporada, sí. ¿verdad? Oye, Gaby, hablando de este tema, yo obviamente tenemos muy poco conocimiento de él, pero me suena a esta técnica sistémica que nos hace ver a cada familia y a cada individuo como parte de un todo, considerado una jerarquía de orden y respeto, ¿cierto? Así es. Esto de las lealtades heredadas, ¿qué podría ser? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Bueno, dentro de la parte de, tal como tú lo estás diciendo, Normita, de esta parte de lo sistémico que dices, que es más conocido como constelaciones familiares, también tenemos la otra parte que es el árbol transgeneracional o árbol genealógico. Entonces, de donde se basa todo esto es de una técnica psicológica que se llama psicogenealogía, y de ahí se va desprendiendo todo. Entonces, hay una doctora, que es la doctora Annie, ella es judía, de descendencia judía, y ella es la que empieza a investigar sobre estas lealtades heredadas al transgeneracional. Dentro de estas herencias podemos decir que los abuelos le heredan toda esa información a los nietos, ¿sí? Entonces, muchas veces en alguna familia los nietos se están comportando de cierta forma que ni siquiera saben por qué, y es porque les han transmitido esa información los abuelos. Las lealtades heredadas, supongamos, es en una familia que todos en la familia les va muy bien económicamente, pero a un miembro no le va bien y entonces le cuesta mucho trabajo generar recursos, que tenga prosperidad y abundancia económica, y él dice, no sé por qué, si he estado trabajando, me he estado esforzando, he estado haciendo las cosas como pues lo he ido marcando, como se me ha ido marcando, pero no sé por qué. Hablamos de una lealtad heredada cuando una situación de vida nos empieza a generar conflicto, nos empieza a generar caos. Y en ese momento hay que voltear a ver nuestro árbol genealógico. Aquí sería el cuestionamiento que se hace la persona, ¿por qué él es el único de la familia Así que es. no puede tener la misma estabilidad, el mismo éxito? Así es. Aquí hay algo importante. El alma es sabia.
Y el alma es la que empieza a querer llamar la atención de esa persona para que empiece a investigar. Y entonces, por ejemplo, en Bioenergía los conocemos como los buscadores espirituales. En cada familia siempre hay un buscador espiritual. En cada familia. Es el que viene a revelar estas lealtades, a cortar ciertas lealtades que están haciendo daño a un árbol transgeneracional, y se les conoce como árboles tóxicos, ¿sí? No sé, en familias, por ejemplo, donde hay alcoholismo y demás, hay alguien que voltea y dice, a mí no me gusta esto. Oye, pero entonces esa pregunta yo iba a hacer. No todos los nietos tienen que tener esa misma condicionamiento de buscar. ¿Solamente es uno? Sí. Okay. Solamente hay un buscador. En cada familia hay un buscador. Y lo reconocen. Y le llaman la oveja negra. En algún Oye, sentido. pero ese buscador es el que no está dentro del mismo círculo, Patrón. ¿o puede ser otro? Porque ahorita pusiste de ejemplo que es una familia que todos son exitosos, pero hay uno que no. Ese que no es exitoso es el que buscaría la Exacto. historia. Pero en ese momento él se voltea y dice, bueno, porque todos ellos sí, porque yo no. Bien. ¿No? Entonces, o al revés. Por ejemplo, tienen problemas, les va muy bien, generan recursos, pero se despilfarran el dinero. Y hay alguien en esa familia que dice, ¿pero qué les pasa? O sea, ¿por qué despilfarran si esto lo tenemos así? O sea, como que... Más consciente. Sí, más consciente. Dice, no, esto no va conmigo. Y entonces él empieza a buscar por qué no encaja en la familia. Pero sí es un elemento diferenciador del Así sistema. es, Sí. es una conciencia diferente a lo que generalmente se vive. Y luego de estar viendo eso, entonces, pues acudes. Por lo regular, siempre vas desmenuzando en tu familia qué es lo que se va situando. O sea, por eso se le llama buscador espiritual, porque empiezas a decir, bueno, ¿y por qué? ¿A quién me parezco? Y de repente llega alguien y te cuenta, es que fíjate que la abuelita o el abuelito tal, él era jugador y entonces ganaba mucho dinero y todo lo perdía. Y ahí él, por lealtad a ese abuelo, empieza a perder su dinero. Entonces, hay algo que tenemos que ver de esta forma en las lealtades heredadas. Las personas que traemos esas lealtades, porque habemos muchos que los traemos, Sí, claro. en el momento en que nosotros decidimos en qué familia vamos a nacer, cuando estamos en ese proceso de elección, de ver en dónde venimos a sanar estos programas o lo que tengamos que venir a trabajar para nuestra evolución, en ese momento elegimos a la familia ideal para poder generar esa información que nos va a ser transmitida para que nosotros la podamos trascender. Entonces, esta persona que se da cuenta que él viene heredando el que su abuelo era jugador y que no podía tener sus recursos como quisiera, esta persona dice, ok, mi abuelo, ¿por qué me está heredando esa lealtad? Y desafortunadamente, en muchas ocasiones lo tomamos con mucho enojo. Entonces, ay, claro, pero ¿en qué momento? Y el abuelo, ¿y Oye, cómo es es como posible? él no lo resolvió y me avienta el paquetito a mí. Pero no es así. Ah. Ese abuelo vio en ti energéticamente, y vamos a esta parte de la ley de vibración, Luquita, entonces ve en ti todas las habilidades y que tienes todas las herramientas para que tú sí seas exitoso. Para que lo puedas trascender. Claro. Wow. Entonces vienes a trascender eso por oposición. O sea, empieza dándose en el momento por similitud, porque estás teniendo problemas, pero cuando lo haces consciente dices, ok, esto no es mío. Por amor a mi abuelo, yo decidí manifestarlo en este momento en la familia para que se dieran cuenta de lo que estuvo viviendo mi abuelo y de lo que sufrió y por qué lo pasó. Entonces, en ese momento, en la toma de conciencia, que realmente la toma de conciencia es vivir el aquí y el ahora, o sea, hacerlo presente. Claro. Porque luego escuchamos toma de conciencia, bueno, sentimos que es algo muy elevado. O de mucho tiempo. Exacto, ¿no? Es solamente darte cuenta, es el darte cuenta de esa situación y en ese momento dices, ok, eso no me corresponde, yo sé que por amor lo hice y solo el acto de reconocer lo que fue por amor, las cosas empiezan a cambiar. Oye, Gaby, ¿y qué pasa? Me resulta muy impresionante esa información, porque normalmente tú te sientes asociado como a tus padres, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, yo comparto más genes con mis papás. En el hecho que nos estás diciendo que compartes información de tus abuelos,
¿Qué pasa cuando tú ni siquiera tuviste conciencia ni los Contacto. conociste, ¿no? Porque hay unos que tenemos el privilegio de conocer a los Y abuelos de, amarlos. además haber estado con ellos teniendo Conviviendo. una relación, conviviendo. Ujú. Pero En Pero hay el veces caso que no. de que no están, ¿qué sucede ahí? Fíjate, Normita y Lupita, Alma, que esto es algo maravilloso. Y vuelvo a lo mismo, yo estoy maravillada y de alguna forma todo se relaciona y vuelvo a las leyes universales. Porque aunque Enric no lo llama tal cual, porque él tiene sus razones por qué no hacerlo, él habla mucho de la vibración, o más bien, él ocupa la palabra resonancia. Incluso hoy está hablando de resonancias familiares. ¿Qué pasa? Cuando tú no sabes qué pasó con tu abuelo, tú no sabes qué es lo que vienes a generar y demás, hablamos muchas veces de esta parte del efecto espejo. Esto es bien simple y sencillo. ¿Tú quieres saber cómo fueron tus abuelos? Fíjate con las parejas que te relacionas, cómo es su familia. Por vibración, tú vas a traer a la pareja ideal para que tú resuelvas lo que tienes que resolver por lealtad familiar. Y entonces te vas a unir a una pareja que tenga su familia, su transgeneracional, las mismas características que tiene el tuyo. Entonces, cuando muchas veces, no sé si les ha pasado, bueno, de alguna pareja o algo así que decías, híjole, ¿cómo me cae súper bien su abuelita? O sea, me hubiera encantado tener una abuelita así, pero no la conocí. Bueno, esa es la resonancia que hay. O sea, de esa manera sería tu abuelita. Exactamente. Entonces tú la puedes ver en ella reflejada. Exactamente. Ah, ok. Entonces, por eso nosotros en Bioneuroemoción decimos, hay que vernos en la pantalla de la vida, porque muchas veces decimos, es que yo no conozco a mis abuelos, yo no supe ni qué onda, no me sé sus fechas de nacimiento, ¿cómo voy a poder investigar qué es lo que ha pasado Ya con nadie mi vive. familia? Ya nadie Exacto. vive, no tengo. Nada más voltea a ver la familia de tu pareja. Obvio, mucha gente se impresiona y dice, no, No. pero ¿cómo crees? O sea, si su familia, híjole, no. No la tolero. Espérame, ¿no? O sea, la amo también, puede sí. ser el caso, ¿no? Bueno, ahí te vas Claro. a sentir muy feliz, ¿no? Sí, pero claro, si es pero lo si contrario, no, si es lo contrario, dices, no. Pero esa es la parte que también ocupamos y está dentro de las lealtades familiares. Esta es la parte del oculto, que lo conocemos como el inconsciente familiar, porque es el inconsciente. Existe un inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente tal cual también se le conoce como la sombra. Y a veces creemos que la sombra es puras cosas malas, porque escuchamos sombra y creemos oscuridad. No, en la sombra también están todas las virtudes y todas las cosas maravillosas que a veces solo vemos en los otros y creemos que nosotros no los tenemos. Pero desde el momento en que tú lo admiras en alguien más, es porque tú también lo tienes. Ahora bien, ¿de qué te sirve saber en este sentido qué lealtad tuviste con tu abuelo en base a ahora ese espejo que te muestra tu familia, la pareja de la familia de tu pareja? ¿De qué sirve en este momento reconocer esto? Es que, Lupita, por ejemplo, Normita me preguntaba, bueno, y si tú no supiste cómo fueron tus abuelitos y demás, ¿cómo sabes de dónde vas a generar esa información? Ya. Y vuelvo al punto de partida. Uno empieza a buscar la información solo si uno la necesita. Entonces, No sí, es para ajá. cambiar a No, esa familia no, que no, tú no, ves no, a lo no. lejos. No. No es esa finalidad. En ese contexto tienes que trabajar. En ese contexto tienes que trabajar, pero es para ti. Bien. Aquí me gustaría mencionar algo que es importante. A veces estamos viciados en creer que nosotros vamos a cambiar a alguien y no vamos a cambiar a nadie. A los únicos que nos podemos cambiar es a nosotros mismos. Pero hay algo importante. No es cambiarnos a nosotros como personas o cambiar esta parte de las creencias y entonces ya voy a hacer no sé qué y elimino todas mis creencias y las anulo y demás. No, no es eso. Es cambiar la percepción de nuestra realidad. Porque en el momento en que cambiamos la forma en que vemos las cosas, cambia nuestra realidad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en este inconsciente creemos que si cambiamos al de afuera nos va a ir mejor la vida. Y la realidad es que no vas a cambiar a nadie. Y en esa lucha de cambiar es cuando se empiezan a presentar las enfermedades. Porque estás siendo incongruente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque quieres cambiar al de enfrente, pero no quieres cambiar tú. Exacto. Tú quieres que es seguir más con los fácil. mismos patrones. Es más fácil Exacto, pensar claro. que el problema lo tiene el otro, Claro, ¿no? Y así que tú es. te mantienes en tu actitud Claro. o en tu mentalidad. Sigamos Claro. hablando de estas Y lealtades. entonces, en estas lealtades, regresando, Lupita, a esta parte del por qué quiere, o sea, por qué verlo en los abuelos de la familia o del marido o de lo que sea, es porque tú empezaste a sentir que algo va mal con tu familia.
o algo está yendo mal contigo. Tú estás diciendo, a ver, ¿por qué tenemos un problema? Y vuelvo a esta parte del dinero, o por ejemplo, en las familias donde son muchas mujeres y todas las mujeres son viudas, ¿no? Entonces, ahí, en ese momento, siempre va a haber una en que va a voltear y decir, oigan, ¿no se han puesto a pensar por qué estamos solas? Sí, claro. ¿No? Y ese es el buscador espiritual. O sea, de verdad, o sea, yo creo que un ejercicio que deberíamos de hacer de ahora en adelante es ser observadores de la vida. No es lo mismo que vayamos viendo a que nos volvamos observadores, porque empezamos a observar y decimos como que esto no va bien, o sea, sí, claro, algo no está siendo pues congruente o cosas así. Entonces, esa persona empieza a ver que algo ya no le checa y es la que empieza a buscar. ¿Sí? Oye, Gaby, pero ahorita me dio otra duda. ¿Tienes que ver el reflejo en los abuelos también o en la familia en general? Porque, por ejemplo, mi esposo no tiene, yo no conocía a sus abuelos. En la familia en general. Okay. Por ejemplo, tiene que ser en la familia en general. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor no tiene abuelos, pero hay siempre una tía que se acuerda de los abuelos. ¿Sí? Pero sí es información de ellos directamente. O sea, aunque no estén ellos, bajar la información en relación a ellos. Sí, ¿por qué? Todo esto tiene una relación científica. No es solo así como que alguien dijo, bueno, a mí me gusta que sean los abuelos. No, tiene una información científica. ¿Por qué? Porque en la abuela, o sea, cuando la abuela está gestando a su hija, ¿sí? Ahí están los óvulos que se gestaron con la información de la abuela, que va a ser, en esos óvulos vas a nacer tú. ¿Sí? Entonces, la información viene directa de los abuelos. A partir de ahora yo creo que vamos a empezar a ver a los abuelos en otra dimensión, ¿no? Bueno, yo sí, ya se murieron hace mucho. Pero, no, claro, pero como que siempre decías, los abuelitos no tienen mucho que ver. No. Oye, Gaby, está súper interesante el tema, pero si nos permites, vamos a un corte para poder retomar y seguir hablando sobre estas lealtades heredadas. ¿Les parece? Claro. No se vayan, volvemos en un momento con este tema maravilloso. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta interesante charla con nuestra invitada Gaby Loza, especialista en bio-neuroemoción. Y antes de continuar, Gaby, tenemos una pregunta de parte de la audiencia que dice así, si hay alguna generación en la que se pueda romper esta lealtad heredada de alguna de las abuelas. Sí, Normita, sí hay una generación y es la generación en donde está el buscador espiritual. Porque esa persona que empieza a buscar la verdad o que empieza a buscar el por qué las cosas no son como se lo está dictando su alma, en ese momento él empieza a hacer este proceso de reconocimiento, porque escuchamos sanación y cortar esas lealtades y no es así. Es reconocer, aceptar que a ti te fue dado un regalo por parte de ese ancestro, de decirte, tú tienes la energía indicada, tú tienes la fuerza suficiente para que tú lo hagas mejor que yo. Y entonces es como si te diera la estafeta para que tú lo hagas mejor y lo está haciendo por amor, como esta parte de tú vas a salvar al árbol, ¿sí? Entonces, no confundir también y creernos salvadores, porque también se puede dar. Claro, entonces, sí, claro. Si es esta parte de ver, y entonces cuando lo descubres, es decir, gracias, porque por amor yo hice esta lealtad contigo. Lo acepto y lo integro. Esa es la base de poder continuar. Aceptar esa lealtad, integrarla, saber que eres parte de, pero que al final tú tienes otro propósito en la vida. Gaby, pero integrarla sería sinónimo de reconocerlo. Así es. Y reconciliarte con la idea. Exactamente. Okay. Reconoces y reconcilias. Claro. Y así te es más fácil fluir en el camino. Así es. Porque al principio a lo mejor estabas como renuente y te frustrabas.
Cuando aceptas y reconoces, entonces ya esa energía se asienta, me imagino, y entonces ya es diferente. Así ya es. no lo cargas. Exactamente, sí. Esto me resuena a algo que leí en el Nuevo Testamento hace tiempo, no recuerdo el capítulo ni versículo, ni mucho menos, pero me hacía clic cuando leía yo que el pecado de alguien hasta tu tercera generación será pagado. Yo no entendía, ¿se refiere a algo de esto, Gaby? Así es, Lupita, efectivamente. Esa, la parte de la tercera generación, si lo contamos, son los nietos, ¿sí? Y será pagado, es que los conceptos a veces son mal interpretados, y entonces yo creo que deberíamos de tomar Yo esto decía, ¿por qué? del error. ¿Por qué tiene que pagarlo? Es que cuando escuchamos error y escuchamos pagar, sentimos O pecado. o pecado, sentimos que es algo malo y entonces Injusto. y además es un castigo, injusto, y es un claro. castigo, no. El error es esto, es la experiencia que vivió y que entonces él no pudo trascenderla o hacerla de mejor forma, elige a alguien para que lo haga mejor, ¿sí? Y serán pagados, no es que sean pagados, es como serán liberados, Lupita. Pero sí tiene que ver con esta parte de lo que dice la Biblia, e incluso dice que cuando se sana, o sea, la generación que sana o la generación que hace este descubrimiento, sana 7 generaciones hacia arriba y 7 generaciones hacia abajo. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa persona, ese buscador espiritual que está viendo las lealtades, de qué forma le fue pasada esta estafeta o de qué forma fue regalado esta lealtad para que él lo pudiera hacer mejor, ¿sí? En esta información que él cambia, y vuelvo a la parte de la vibración, cómo cambia la percepción y cómo cambia esta situación en aceptar, en reconciliarse, en verlo desde el amor, la información que se empieza a generar es con base al amor y se empieza a transmitir a las generaciones que vienen. Oye, Gaby, perdón, y ahorita me está surgiendo otra duda. ¿Tiene que ver solo con los asuntos pendientes heredados, por ejemplo, por la abuela? ¿O también podría darse el caso de algo pendiente heredado por los abuelos? Puede ser también por los abuelos, o sea, la primera línea es la abuela, Ok. siempre. Pero también puede ser por los abuelos, por los tíos, Puede ser abuela materna o paterna. abuela, materno, paterna. Y aquí quiero aclarar algo, Lupita, porque como lo dice el tema, lealtades heredadas, ¿sí? Pero estamos hablando del transgeneracional. Y luego podemos decir, bueno, pero es que también mi papá me heredó, porque mi papá era así asado y me heredó. Eso ya no son lealtades heredadas, esas son programaciones de creencias. Heredamos eso. También lo heredamos, pero la lealtad como tal viene de un transgeneracional, que aunque en la parte de los ancestros tenemos como ancestro a nuestros padres, y luego los abuelos, los bisabuelos y así, pero en esta vida, o sea, en esta realidad, lo que nos transmiten nuestros padres son sus creencias, es la información que ellos traen desde lo que han vivido en su ambiente. Pero lo que se puede sanar dentro de las lealtades es lo que nos han transmitido abuelos o bisabuelos. ¿Sí? Y básicamente empiezas entonces por la abuela y luego transfieres al abuelo. Lo digo porque a veces entonces si no encuentras como... es que estoy pensando, puede ser que alguno de los hijos sea otro buscador en función al abuelo, o siempre hay solo uno en el sistema. Siempre hay solo uno en el sistema. O sea, fíjate, puede haber dos. Pero uno como que trunca, como que dice, se absorbe por el sistema y dice, no, yo sí quiero que me reconozcan y quiero pertenecer al sistema. Y hay el rebelde de la familia que dice, no. O sea, espérenme, cuánto lo siento, yo voy por este lado porque esto ya no me está agradando, me está incomodando. ¿Y siempre es así o hay veces en que no se encuentra quien quiera sanar o cortar esa lealtad? Puede ser que en una generación no haya, pero la siguiente hay. O sea, Por puede eso ser que reproduces lo del bisabuelo, Exactamente, quizás. exactamente. O sea, puede ser que en una generación no haya, pero la siguiente tiene que ser. Porque llega ese momento en donde tú no puedes seguir pasando esa información. Que recordemos, en esta parte del inconsciente colectivo, esa información, los pensamientos que se generan, toda esa energía que se genera, pues llega en un momento dado, nos llega a todos. Todos estamos involucrados. Entonces, si no se resuelve en algún momento, pues va a seguir involucrando a más personas. Entonces, ahorita y en la actualidad ya es como el momento de empezar a hacer esos, no lo quiero llamar como corte porque vuelvo a lo mismo de vamos a cortar y demás, sino como ya poner esos límites, decir no más. O como reconciliarte ya y decir. Exactamente. Ok. Y por ejemplo, dentro de estas lealtades que muchas veces pasa, hay personas que dicen, bueno, es que yo no sé por qué no puedo tener hijos.
¿no? O bueno, es que yo tuve la oportunidad, pero no quise tener hijos. Esa es la señal, de verdad, esa es la señal de que un árbol es tóxico. Y llegó el momento de detener el crecimiento del árbol. Y empieza, no sé si en algunas familias han visto, empiezan a dejar de nacer bebés. Ujú. O sea, como que empiezan las generaciones a decir, no, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, yo esto no, porque llegó el momento de detener ese árbol. Pero se detiene hasta que se sane o definitivamente se trunca. No, se detiene hasta que se sane. Y luego vuelven a llegar los Y la bebés. forma de sanación es esa, no tener más descendencia. Pero se puede morir o sea, los de esa familia se mueren y no tuvieron hijos y ella ahí se queda. O sea, eso sí puede suceder. Sí, Y ya no hay sí, más o sea, bebés, ¿no? pero aquí, para que no se vea tan drástico, es, por ejemplo, no sé, hay 6 hermanos y casi todos los hermanos tuvieron hijos. Vienen de una familia en donde los abuelos tuvieron 10 hijos, la abuela del otro lado tuvo otros 10 hijos, la mamá tuvo 6, 8 hijos, hubo 2 abortos, pero nacieron 6, y entonces los demás hijos empiezan a tener solo 2. Ujú. Y entonces en la familia hay algunas hijas que no tienen hijos. Ahí en ese momento es como se va cortando. Oye, Gaby, Sí. Y porque hay una familia, perdón, que son papá, mamá y 2 hijas. Pero ninguna de las 2 tiene hijos. Una no creo que tenga y la otra no creo que tampoco. Entonces seguramente ya no van a tener. Exacto. Ahí ya, ¿vale? Y ahí, Ahí se cortó sí, ese árbol pero tóxico. eso es parte de los pactos. Ujú. Eso es parte de los pactos que tenemos de decir, hasta aquí llega esta familia en esta realidad. Exacto. Claro. ¿Sí? Pero ¿de qué tipo de toxicidad estamos hablando? Pues cuando existe alcoholismo, violaciones, incesto, ¿sí? Algo muy grave. Abuso sexual, abuso, tal cual, no necesariamente tiene que ser sexual. O sea, familias donde hay mucha violencia, donde hubo muertes, donde hubo suicidios, donde hubo traiciones. O sea, sí se viene jalando. O sea, la parte del alcoholismo, las drogas, esta parte de las familias en donde hombres que tienen muchas mujeres con muchos hijos, de alguna forma, pues se empieza a volver tóxico. ¿Por qué? Porque se va heredando esta parte de un vicio, de ciertas emociones, de cosas inconclusas. Y aquí en estas lealtades, pues cuando hay incestos o hijos fuera del matrimonio, pues hablamos de los secretos en la familia y también forma parte de esas lealtades heredadas. Estaba pensando, por ejemplo, también en familias donde ves que los bebés que nacen son, por ejemplo, puros hombres, ya no hay niñas. O de repente puras niñas, ya no vienen niños. ¿Eso también tendría que ver con algún arreglo en el sistema para tratar de balancear Sí. o compensar algo? Sí. Porque lo veo muy Claro. marcado de pronto, ¿no? O Sí. mujeres que no pueden ya tener hijos. ¿no? Exacto. Como Pensando en hombres. que o ya no Ajá. hay hijos, o definitivamente todos los bebés que llegan son hombres, como que pareciera que esa familia necesita protección. Así o es. de pronto todas las bebas que nacen son niñas, ¿no? Y entonces dices, ¿y cómo? Y hay un varoncillo que balance. No, ¿ahí por qué se debe, por ejemplo? Por lo que acabas de decir, Normita, es un balance. Por ejemplo, vienes de un matriarcado. Las mujeres son las que mandan en la familia, pero aparentan que son los hombres. Ujú. Pero las que controlan y manejan todo son las mujeres. Entonces entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas mujeres empiezan a formar hombres, pues machistas, Claro. porque es esta parte del control. O, como son controladoras, empiezan a formar hombres sumisos, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio. Y entonces empiezan a nacer nuevos varones que ellos empiezan a equilibrar esta parte y no son ni sumisos ni machos, Ok. ¿sí? Pero es que- sí. Es por empezar a ver este tipo de Claro. familias, ¿no? Que de repente a mí me ha sorprendido, incluso ves fotos y dices, ay, caray, ¿y dónde hay una fuerza femenina ahí para equilibrar o algo? O donde ¿no? hay una fuerza masculina. Ajá. Y en esta parte de las lealtades heredadas, siempre se dice que se viene a sanar por repetición o por oposición. Por Pero si exceso repites- o por ejemplo, por repetición. La abuela que era sometida, golpeada por el marido y su marido era un marido ausente. Ujú. La nieta casada con un hombre machista que la somete, la lastima, la agrede, la violenta y entonces ella dice no puedo más y ella sí toma la decisión de divorciarse. Ahí está sanando por repetición, pero ya corta. Cuando dice me separo, porque la abuela nunca se separó, Ok. Ajá. ¿sí? Esa es una forma de sanar. Y la de oposición es decir, a lo mejor la abuela sumisa y demás
la nieta resulta ser una mujer controladora que tiene parejas con el opuesto de que los hombres pues tienen más energía femenina, o sea, son más sumisos. Con un chico que puede dominar. Exactamente, que puede dominar. Y eso también es sanar el sistema. Y eso también es sanar el sistema. ¿Sí? O sea, lo vienes a sanar por oposición o por repetición. Eso es una forma de sanar que no está, o sea, que aquí la sumisión y el control es parte de algo que también hay que sanar. Sí. Pero también esa mujer que empieza a darse cuenta que igual en algún momento de su vida empezó a repetir y fue sumisa y entonces fue violentada, dice, esto no es, corta. Y entonces se va al otro polo, se va por oposición en esta parte de los opuestos y ella dice, ok, hoy yo controlo y empieza a buscarse parejas sumisas, hombres sumisos, que como que exactamente, pero llega un momento en donde dice, esto no me gusta. Yo ya no puedo seguir así, o sea, no puedo estar controlando a los hombres. Les estoy quitando su virilidad a los hombres. Y esto es algo que pierde el equilibrio. Ahí hablamos de un buscador espiritual. Y en ese caso, por ejemplo, la chica sanará hasta que encuentre el justo medio de lo que hablábamos. Exactamente. Busca un justo medio en donde se haga ese equilibrio, de donde nadie domina a nadie y entonces puedan ser una verdadera pareja. Esto de sanar 7 generaciones hacia arriba y hacia abajo, en este caso, por ejemplo, de los buscadores que eligen por oposición o por repetición y ya no hay más hijos, la información pasa aunque sea a los sobrinos sí, o algo así, el sistema sí, se va sanando de alguna manera. Y se va sanando el sistema por medio de los sobrinos. Que ya no repiten estas que cosas. Ya empiezan, exactamente, o sea, ellos ya empiezan a hacer las cosas diferentes. Porque, de verdad, o sea, por eso se habla de la resonancia familiar. Empezamos a resonar y por vibración empezamos a mandar la información. ¿Puedes ilustrarnos más esto con un ejemplo? Ahora que ya estás inmersa en esta dinámica. Sí, algo que recuerdes. Sí, por ejemplo, el caso, que bueno, esto es algo así súper, es el caso básico, ¿no? De bioneuroemoción. Una chica que viene de una familia conservadora y entonces ella empieza a tener parejas, ¿sí? O sea, ella es mujer, pero empieza a tener parejas del mismo sexo. Ajá. Pero no porque ella sea lesbiana, sino simple y sencillamente porque ella trae una energía de oposición, o sea, al ser mujer, pero trae una energía muy masculina, muy masculina. Al sistema tan tradicional. Exactamente. Entonces viene esta parte muy masculina y ella entonces empieza a tener sus parejas, pero dentro de todo este sistema, ella dice, bueno, yo quiero ser mamá. Y se casa y tiene 2 hijas. Pero ella, en la primera pareja, pues la pareja le dice, no, ¿sabes qué? No podemos seguir porque mi familia pues no puede saber que pues yo no soy heterosexual y entonces lo siento mucho, pero esto no está bien visto y me vas a ocasionar problemas. Entonces la rechaza. Y entonces ella empieza a mermarse su economía. ¿Sí? Su economía se empieza a mermar. O sea, ella empieza a darse cuenta que no empieza a generar los mismos recursos que cuando está en pareja. Uh-huh. Y entonces, cada que ella compraba una casa y la construía para ella, la casa de su estructura se empezaba como a desmoronar, ¿sí? Y luego se casa con el señor, tienen una casa, súper bien la casa, bonita además su familia, se divorcia pues porque se da cuenta que pues, no es el señor. Uh-huh, claro. Y entonces se va a un departamento que compra y nuevamente se le levanta el piso del departamento y se empieza a desmoronar. Y entonces viendo en esta parte de las lealtades, y cuando se llega al punto clave del, pues ahora sí que del pensamiento original que da formación todo esto, se da cuenta que ella es leal de su abuela, porque la abuela primero se casa con un hombre que la somete y que, pues bueno, sumisa, sometida, violentada y demás, y la mamá, pues no se casa, ¿sí? Ella es hija, o sea, la mamá tiene un amante, ella es hija del amante, no se casan, pero a la mamá lo único que le importaba es que le dieran casa y que la mantuvieran. Entonces la muchacha recibe esa información de lo único importante es para tener una familia es tener casa, que te mantengan, y si no tienes quien te mantiene, tú tienes que mantener. Y entonces, al venir de una abuela sometida, ella
resulta ocupar Claro. la energía opuesta, que es la masculina, y ella es la proveedora. Pero para ella poder tener una casa significaba hogar, significaba familia. Entonces, cuando ella no estaba con pareja, No podía. su casa se desestructuraba. Pero era alguien muy próspero ella, pero había tomado la energía masculina, ¿sí? Entonces, Por eso no podía tener exactamente. Entonces, cuando ella toma conciencia de esto, ¿sí? Entonces ahí se trabaja con sus creencias y se le dice, tú mereces esto porque eres digna de tener los frutos de tu trabajo. Y en ese momento es la forma de agradecer esa lealtad, de decir, yo lo hice lo mejor que pude hasta aquí, gracias, porque me hiciste darme cuenta que había que solucionar esta parte, pero que tener una casa no significa que haya un hogar, y la casa la puedo tener por el merecimiento del fruto de mi trabajo. Guau, Sí, qué Y ahí tema. transforma. Y ahí transforma. Bueno, si les parece bien, vamos a un corte y regresamos para seguir comentando más casos y situaciones de estas lealtades heredadas con Gaby Loza. No se vayan, volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Qué gusto que nos sigan acompañando en esta maravillosa charla con nuestra invitada Gaby Loza, hablando de lealtades heredadas. Y nos había comentado un gran tema sin duda, e incluso para nosotras está siendo revelador en muchos sentidos. Pero Gaby, dado que el tiempo es muy cortito y dado que este tema da para mucho, que seguramente esperemos te podamos invitar después, además de algunas noticias que tendremos al final de la charla, a mí me gustaría mucho preguntarte, bueno, ya surge el buscador, se da cuenta, descubre un poco la lealtad, el antecedente que está haciendo. ¿Qué se hace con esa información? ¿Cómo se sana? Y vuelvo al punto anterior. Se sana con aceptación e integración. O sea, aceptar que has sido elegido, primero paso 1, aceptar que has sido elegido para poder trascender esa información que te está dando ese ancestro, diciendo, tú lo puedes hacer porque tú tienes todas las herramientas para hacerlo. Segundo, ver qué beneficios te ha dado tener esa lealtad. Porque aunque no lo creamos, hay beneficios. Aunque digamos, ¿cómo me va a dar el beneficio que haya sido un alcohólico? Pero ¿qué pasa cuando dices, yo ya no más alcohol? Ahí vienen los beneficios. Y en ese proceso, que a veces nos perdemos de vivir, se nos olvida todo lo bueno o los conocimientos que vamos adquiriendo, la experiencia, ¿sí? Entonces, en esta parte de la aceptación es ver qué es lo bueno, de lo bueno que me ha servido esto, con qué me quedo de esto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esta chica que mencionaba en el ejemplo anterior, de decir, ok, yo utilicé la energía masculina, me quedo con esa por convicción. Aquí se trata de convicción, de ya ser consciente y de saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo si quieres o si no quieres, porque también se vale decir, no, ¿qué crees? Que la verdad a mí sí me gusta ser mujer y hoy que sé que esta energía no me corresponde, yo sí voy a buscar una pareja heterosexual, ¿no? O sea, exactamente, o sabes que sí me late, yo quiero vivir con una mujer, ¿sí? Pero es ya desde la conciencia y desde la aceptación. Y después de esto, empiezas a ver qué creencias han sido heredadas por tus padres. Y ahí es en donde empiezas, y se hace el mismo proceso, ver de esas creencias, qué beneficios has tenido y qué cosas no te han funcionado. Y lo que no te funciona se desecha. Pero ya lo haces desde la conciencia, desde ese darte cuenta, desde el momento presente. Porque sin conciencia, sin ese darte cuenta, no se anulan, ni se cortan, ni se eliminan, ni nada, creencias, ni ningún malestar.
lo haces en automático, simplemente. Exactamente, es como Oye. decir, sí, ya me di cuenta, sí, claro, ok, sí, la lealtad es con mi abuela, perfecto, muy bien, y entonces sigues por la vida, y entonces dices, es que yo no sé por qué me sigue pasando esto, y sigues en el papel de víctima. Porque aquí, en el momento en que te das cuenta, te tienes que hacer responsable de que tu vida la creas tú. En este sentido, bioneuroemoción sí se hace o sí exhorta a hacerse responsable de su creencia. Lupita, es la base de la bioneuroemoción, es la responsabilidad. La bioneuroemoción lo que busca es hacer adultos emocionales. No apapachar. No apapachar. Mira, Enric dice algo que es algo que me encanta de ese hombre, que muchas veces hay gente que los ve en sus videos y dicen, ese hombre es un tirano para nada. Él lo dice y lo dice muy claro. Parte de un acompañamiento en bioneuroemoción es incomodar al cliente, porque es una metodología esta, o sea, no es tanto una terapia. Entonces, cuando ve que el cliente se está incomodando, así como de, no, ¿qué le pasa? O sea, como que empieza a poner trabas, en ese momento justo te empiezas a dar cuenta que estás llegando al programa, a la lealtad, porque el ego, porque trabajamos con el ego es el que no sabe qué responder porque lo está sacando de la jugada. Y quien te va a dar la información es el alma. Y quien te va a dar la información es el alma. Y entonces dejas que sea el alma la que exprese. Exacto. Pero tiene que ser como una técnica muy confrontativa para poder Sí, llegar a ese nivel. sí. Porque yo a lo mejor ya me doy cuenta de algo y simplemente con decir, ok, lo acepto, no me gusta, lo dejo, eso y me vuelvo responsable, ¿o cómo? O sea, en el momento que tú dices, ok, esto es lo que yo tengo que trabajar, tomo la responsabilidad, yo ya no soy más víctima, porque también se vale decir, no, eso no es, y seguir como víctima. Está bien, Ok. no pasa nada, no es tu momento. Pero en el momento en que dices, no, sabes que yo sí quiero cambiar, o sea, esto ya no me agrada y yo quiero cambiar mi percepción, entonces nosotros trabajamos con una técnica que se llama camino al inconsciente. Y entonces empiezas a situar escenarios. Y lo más maravilloso de esto es que todo lo trabajamos en tiempo presente. O sea, si así te pasó hace 10 años, te situamos hace 10 años y todo me lo tienes que decir en presente, como si lo estuvieras viviendo otra vez. Porque esa es una forma de entrar a tu inconsciente. ¿Sí? Por eso es que hablamos del presente. El tiempo no existe como tal. El tiempo nosotros lo tenemos marcado como lineal porque así nos sirve en esta realidad. Sí, la 3D. Pero el tiempo es espiral, entonces el decir, ok, vamos a ver qué pasó hace 10 años, no es que te estás regresando al pasado, al contrario, tú estás trayendo eso al presente y entonces empiezas a hablar en presente, ¿no? Y empiezas a decir, tengo tantos años, vivo con tal, esto, estoy en tal lado, está pasando esto, estoy escuchando esto, y en ese momento el ego no sabe cómo entrar, y en cuanto tú ves que la persona ya está generando una emoción en su rostro, en ese momento tú le pides que cierre sus ojos y entras a su inconsciente. Y sí hay transformaciones. Sí hay. Yo he tenido, ahora sí que pues el gusto de para poder tener esta formación, tuve que realizar un trabajo de investigación y dentro de mis casos, cada camino al inconsciente que hacía salía maravillada porque sí hay una gran resistencia de esta parte del ego de sacar esas emociones que son las que nos van marcando estos conflictos que vamos generando nosotros y creemos que es normal. Entonces, para poder sanar esto hay que hacer toda una metodología. Sí, el primer paso es darte cuenta. El segundo es hacerte responsable. Y el tercero es empezar a ver en el inconsciente cuáles son las emociones que graban estas situaciones. Y bueno, y de ahí hay muchísimos temas que trabajar. O sea, el escenario presente tiene que ver con una situación en específico que reproduce lo que tú estás viniendo a trabajar. Exacto. Es esa lealtad con mi abuela que me generó hace 10 años. Exacto. Y trabajas esa escena. Sí, porque fue hace 10 años el primer evento, pero igual te acaba de dar hace uno, o igual lo acaba de hacer hace unos meses. Pero es un evento que se repite. Claro. Por ejemplo, supongamos, quien está trabajando con algo que es un programa de abandono, porque su abuela fue abandonada, o trae aquí un programa en esta parte del núcleo, o sea, de la familia de abandono, ¿qué va a empezar a trabajar ella? Personas que la abandonan. Claro, define la personalidad. O sea, exactamente. Entonces, ella va a vibrar y va a atraer personas que la abandonen, pero no porque sea un castigo, sino porque ella está pendiente, está percibiendo ese abandono. Entonces empiezas a vibrar con abandono. Entonces, te da una situación, te abandonan, dices, ay, cuánto sufrí, me dolió, qué dolor. Y entonces, 5 años después, otra vez abandono.
Y otros 3 años, otra vez abandono. Pero igual, y no puede ser abandono en una fue abandono de pareja, y en el siguiente fue un abandono de un grupo de amigos que ya no te quieren dentro y te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos. O simplemente el hecho de que alguien muy querido se vaya a vivir a otro país. Para el inconsciente, el abandono tiene varios escenarios. No es el abandono solo de pareja. Entonces, cada que tú vivas eso, va a haber una emoción. Pero la emoción primaria, como duele tanto, la cubres con otra emoción. Entonces, la emoción primaria puede haber sido miedo. ¿Y la cubres con qué? Con tristeza. O la cubres con enojo. Entonces, tú te muestras ante esas situaciones muy enojada. Pero la realidad es que tienes mucho miedo. Entonces, hay que llegar a esa emoción, que es la que detona todo lo demás. Entonces, para hacer todo eso, este método no necesita más que 2 acompañamientos. O sea, es la primera cita donde ves escenario y demás, y el siguiente a lo mejor se trata creencias, y ya. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia es paulatina, y te vuelves ese observador. Y esto se va dando al tiempo, ¿sí? No es así como de, bueno, te toca la cita en 8 días, y luego entonces ya te veo en 8 días, y 25 sesiones. No, es esto, es la toma de conciencia, y después empiezan a trabajar otras cosas. ¿Por qué? Porque una vez que tomas conciencia, empiezan a brotar todas muchísimas cosas. Entonces se pueden tratar cualquier tipo de cosas. O sea, cualquier tipo de cosas. Puede haber alguien que diga, bueno, yo no soy la oveja negra de la familia, pero yo quiero sanar esta situación porque sufro el abandono, sufro el que me engañen. Entonces puede ir a hacer este proceso. Sí, fíjate que la bioneuroemoción abarca todos los ámbitos que tenemos, ¿no? O sea, puede ser el de pareja, el de salud, que aquí en las enfermedades hay algo que me encanta. Muchas veces creemos que la enfermedad es un castigo por no hacer ciertas cosas. No, la enfermedad es la forma que tiene el cuerpo de decirte que estás siendo incongruente, claro, que estás haciendo cosas que no quieres hacer. Entonces, como no lo estás escuchando, hay un precedente exacto, que no le pusiste atención. Como no lo estás escuchando por la parte del cuerpo mental o por la parte del cuerpo espiritual, la única forma que tiene de comunicarse tu cuerpo espiritual es a través del cuerpo físico. Entonces, te manda la emoción, te manda la enfermedad para que te des cuenta de que algo va mal. Hay muchas veces que las personas en su víctimas dicen, no es que yo siempre me enfermo y me enfermo de esto, pero siempre hay alguien que dice, a ver, no puede ser que hace un año me dio bronquitis y hoy otra vez tengo bronquitis, pero si ya me chequé en el doctor y me dijeron que esto, me tomo mis vitaminas, y entonces ahí es cuando ese buscador empieza a ver por qué se le está manifestando esa enfermedad. O sea, ya basta de cada año estar enfermo de lo mismo. Exactamente. Pero porque se da cuenta que cada año le pasa, Otra ¿no? cosa que también ayuda a ver la bioneuroemoción, pues esta parte de las lealtades de la familia, la parte de lo económico. Entonces, se habla que se busca tener un bienestar emocional, porque la realidad es que nosotros estamos para estar bien, ¿sí? Pero en estos papeles de víctima y de no hacerte responsable, pues se nos va la vida echando culpas, creyendo que el otro es el culpable. Y la base de todo esto es saber que el otro es el espejo o el reflejo de lo que nosotros tenemos inconsciente y de cómo nosotros vemos la vida. Entonces nosotros ocupamos preguntas que mucha gente le saca de onda, y lo voy a decir así. Supongamos, te roban dinero, ¿no? Te robaron 10,000 pesos, porque X. Y luego otra vez te roban 15. Y luego tienes que pagar una cuenta que no sabías que tenías que pagar porque por un descuido y 11,000. Y entonces en ese momento dices, a ver, espérame, algo no está bien. Claro. ¿Cómo que me están esto? Entonces la pregunta es esta: ¿para qué te robas a través de otros? Ay, caray. Ay, qué fuerte. Claro. Te lo estás haciendo a ti. Te lo haces a ti. Inconscientemente estás mandando esa vibración para que los demás se presten a darte cuenta que hay un problema contigo. Y a lo mejor te estás autorrobando. ¿Por qué? Porque te estás saboteando, porque tienes miedo al éxito, porque si tienes ese dinero puedes concluir algo que viene dentro de estas lealtades de, a lo mejor, de no tener una casa porque tus abuelos no tuvieron casa. Pero esas son las preguntas claves. Por ejemplo, muchas veces dicen, es que mi marido me golpea. Es que es malo, él es malo y me golpea. A ver, ¿no te puedes defender? No, bueno, sí, pero mejor pregúntate, ¿para qué te golpeas a través de tu marido? No, hombre, esto es fuertísimo. Pues Lupita, sí. ¿Por qué? Yo quisiera, justo estaba yo haciéndome esa pregunta, claro, que hablas para qué te robas a través de otro. Pensé en esos casos de mujeres abusadas. La pregunta sería, ¿por qué te abusas a través de otro? Exacto, ¿para qué? ¿Para qué te abusas a través del otro?
Y tienes ¿O necesariamente para que qué te encontrar, abandonas o a sea, través del otro? O sea, pero cuando te la haces es porque quieres realmente llegar a la respuesta o porque realmente te sirve para empezar a hacer este diálogo interno. Porque te sirve para hacer este diálogo interno. Y eso te lleva a la respuesta. Sí. Porque Ahí ya hay estamos cerrando. conciencia. Bueno, como verán ustedes, este es un tema realmente increíble que nos da para más, pero les tenemos una gran noticia. Porque si ustedes quedaron tan fascinados y tan maravillados de querer seguir aprendiendo con esta gran instructora, pues próximamente se va a abrir un curso sobre neuroemoción, ¿cierto, Gaby? Ay, platícanos, Así es. Gaby, por favor. Digo, bueno, vamos a hacer un taller en donde se vean las definiciones y ahora sí que los conceptos más importantes de la bioneuroemoción, pero para uso personal, o sea, de alguna forma para que nos sirva, o sea, a cada uno de nosotros. Esta parte de los acompañamientos, bueno, es una formación, pero eso se hace directamente en el Instituto de Enrique Corbera, porque, bueno, pues él es el indicado para hacer estas formaciones. Pero es importante que las personas empiecen a conocer sobre la bioneuroemoción. Entonces, yo encantada de poder compartir este conocimiento aquí, y así lo voy a decir, en mi alma mater del Instituto Mexicano de Numerología. Sí, claro. Yo encantada porque, bueno, y ¿Hay lo otro voy a lugar decir, acaso? Ah. espérame, lo voy a decir porque es importante. Yo me inicio en todo esto gracias a la maestra Lupita. Increíblemente. O sea, gracias a la maestra Lupita yo me inicio en esto porque, como lo has dicho, Normita, y como lo has dicho, Alma, y lo hemos dicho muchos, la maestra Lupita tiene el don de saber que nos corresponde a cada quien. Claro. Y ella inició mandándome videos y demás. Y además es y pues ahí la fue. iniciadora de dar el empujoncito Así para es. que cumplas tu misión. Así ¿no? es. Pues es un Entonces, verdadero gusto y es una gran alegría saber que dentro de poco tiempo estén atentos a los calendarios del instituto, porque se va a programar ese taller en el que estaremos muy interesados de participar, y seguramente no será el primero y no será la primera vez que tengamos la suerte y la fortuna de tenerte aquí, porque este tema realmente nos despierta estas curiosidades y empezar a darnos cuenta. También, si quieren comenzar a hacer preguntas a través de nuestra página de Como Caídas, estaremos atentos a responderlas. Tal vez ahorita durante la transmisión, pues es el tema tan bien llevado, tan bien respondido, que no nos da mucho tiempo, pero estaremos atentos para responder a todas sus dudas. Claro que sí. ¿Parece? Siempre en Claro que cualquier sí. sesión podrá ser Sí. así también, ¿no? Así es. ¿Qué más nos tienes? Pues nada, Ujú. ya prácticamente para despedir el tema, fíjense que siempre tenemos esta fortuna enorme de poder estar haciendo este programa y nunca decimos toda la gente que hay detrás apoyando y tener también estos grandes invitados, que siempre ha sido un gusto y un sello característico del programa. Así que esta vez, antes de despedirnos, si ustedes me permiten, voy a hacer mención de todo el cuerpo técnico y de todos los créditos del gran equipo de Magnitud Radio que nos acoge en sus instalaciones, y que de verdad a todos estos chicos los amamos, los admiramos y les agradecemos su labor y su entrega incondicional para que estos programas y esta información lleguen a todos ustedes. En control técnico tenemos a Alejandro Carreón, en la coordinación Arturo Dávila, comunicación y marketing Dulce María Domínguez, en administración Adolfo Toledo, y por supuesto todos ellos bajo la dirección general de Gabriel Toledo. También agradecer que esta cabina hermosa está en las instalaciones del Instituto Mexicano de Numerología, y si ustedes están, sí, No es Adolfo, es Alfonso. perdón, dije Alfonso Toledo. ¿No? Dijiste Dije, Adolfo. Bueno, Sí, sí, qué no es bueno que Adolfo me aclaran. Ángel. Adolfo Ángel, el de los temerarios. Adolfo Infante. Adolfo Infante, ¿o cómo? Y luego nos van a cerrar aquí la cabina. Va a decir, ¿qué Dile pasó? Alfonso, ¿Qué? ¿qué? Ya nos están Reclamación. desconociendo. No, Sí. ya, perdón, pero me informan que Alfonso ya está poniendo su renuncia porque no está No, haciendo más nada. bien nos está abriendo ¿Ah, las sí? puertas para que Exacto, salgamos. yo creo que nos va a renunciar. Yo creo que Alfonso nos va a renunciar. ¿Pasan a salir, por favor? Sí. Un error técnico, pero bueno, agradecerle de verdad a todo este equipo, su gran integración, su gran cariño con el que hacen las Sí, cosas, y muchas que es a gracias. través de su esfuerzo es que nosotros podemos estar cada semana con ustedes. Por eso Sí, es que este sí, programa muchas sale gracias. tan lindo, gracias a Sí. ellos, gracias a nuestros invitados maravillosos, de verdad, temazo. Gaby, los Sí, amigos. Gracias. yo quiero agradecerte, Gaby, por esta tarde, por esta por esta mañana, por esta charla, pero no es la única. Sabes que platicar contigo de este tema siempre es súper interesante. Ay, gracias. Si bien comentas que hubo un momento en que ahí te compartí un video y te dije, creo que esto puede resonar contigo.
pero el camino lo elegiste tú y el camino lo aceptaste tú. Y hoy me siento así como mamá gallina, contenta de ver tus logros, contenta de ver el camino Lupita, gracias. Que llevas por delante, y con gusto pues nosotros vamos a aprender ahora de ti. Ay, gracias, Lupita. Sí, Digo, bueno, maravilloso. tuve un excelente ejemplo, mi excelente maestra, y siempre y cada que pueda lo voy a reconocer. Ah, Muchas Gaby, qué gracias. lujo, Qué de bonito, verdad. muchas Todas queremos tomar el gracias, taller, sí. así que Sí. estaremos muy Sí. atentos Ya estaremos al atentos. calendario ¿Fecha que todavía? próximamente. Todavía no tenemos fecha, Ya pronto. estamos, sí, ya lo vamos Sí, a abrir ya lo pronto. queremos A propósito porque ya y dejó del aquí la director espinita. general, le vamos a dejar aquí una notita. Queremos taller de Gaby Loza, de Sí. neuroemoción, para que próximamente nos lo dé. Un gusto, Ay, gracias, un privilegio, Gaby. Gaby. Gracias, por tener igualmente. esta mañana Muchas gracias el por gusto de tu invitarme. presencia. Gracias. Y pues ahora sí, nos vemos la próxima semana. No se olviden que tendremos nuevos temas y nuevos invitados. Así que No se olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas. nos pueden ver bajar. Hasta pronto. Adiós.